Existen una serie de actores que amenazan la seguridad de los datos y la integridad de los bienes de las empresas, tales como los sistemas informáticos y los edificios en sí mismos. Estas fuentes de amenaza están constantemente buscando cómo explotar debilidades para acceder y obtener lo que quieren. Cuando se habla de ciberseguridad, se habla de control y gestión de riesgos. Existe un gran número de controles de seguridad que las empresas pueden implementar para evitar que estos ataques tengan éxito, reducir su impacto en la organización si una vulnerabilidad ya fue explotada y para evitar que vuelva a suceder. En vistas al examen CompTIA Security Plus, no es necesario que seas un experto en todos ellos. Sin embargo, sí es necesario que tengas un conocimiento básico de las categorías y de los tipos de controles que hay en cada categoría. Los tipos de controles de seguridad se dividen en dos grupos: categorías de controles y tipos de controles. En este vídeo vamos a analizar el primer grupo, que es la temática del punto 1.1.1 del examen. Y en el próximo vídeo estudiaremos la segunda clasificación, los tipos de control y cómo se combinan con las diferentes categorías. Las categorías describen cómo trabajan los controles y son de cuatro tipos: técnicos, gerenciales, operacionales y físicos. Los controles técnicos se definen como las medidas implementadas a través de la tecnología para proteger los sistemas de información usando hardware, software y firmware. Un administrador de sistema instala y configura controles técnicos para que, una vez implementados, brinden protección automáticamente. Los ejemplos incluyen firewalls. Actúan como barreras entre la red interna y externa, controlando el tráfico de red y bloqueando accesos no autorizados. Sistemas de prevención y detección de intrusiones. Monitorean el tráfico de red para identificar y prevenir actividades maliciosas. Cifrado. Protege la información sensible mediante la conversión de datos en un formato ilegible sin una clave de descifrado. Autenticación multifactorial. Requiere múltiples formas de verificación para acceder a sistemas, aumentando la seguridad. Software antivirus y antimalware. Detectan y eliminan software malicioso que puede estar dañando los sistemas. Antes de seguir, si consideras que este vídeo es útil para ti, por favor suscríbete a este canal. Tu apoyo es muy importante para poder seguir generando contenido de calidad. Controles gerenciales. Los controles gerenciales son medidas administrativas que se utilizan para gestionar y evaluar la estrategia de seguridad de una organización. Los controles gerenciales son la columna vertebral de una estrategia de seguridad integral y establecen el marco dentro del cual funcionan los controles técnicos y operativos. Los principales ejemplos son políticas, esto es, reglas formales que dictan cómo se gestionará e implementará la seguridad. Procedimientos, que son pasos detallados a seguir para cumplir con las políticas. Pautas, esto es, recomendaciones para ayudar a implementar políticas y procedimientos de manera eficaz. Evaluaciones de riesgo, que son procesos para identificar, evaluar y priorizar los riesgos. Auditorías y controles de cumplimiento, que son revisiones periódicas para garantizar que se cumplan las políticas y los procedimientos y para identificar áreas de mejora. Programas de capacitación y concientización. Esto es, educar a los empleados sobre las prácticas de seguridad y sus funciones en la protección de la organización. Estos controles son cruciales para establecer una postura de seguridad sólida y garantizar que la organización siga cumpliendo con las regulaciones. Proporcionan un enfoque estructurado para gestionar los riesgos y responder a incidentes de seguridad. Controles operativos. Los controles operativos se refieren a las prácticas, procedimientos y mecanismos cotidianos que ayudan a garantizar que se implementen y mantengan las políticas de seguridad. Se centran en las actividades que se realizan para proteger los sistemas de información y los datos. Son implementados y ejecutados por personas, no por hardware o software, y por tanto dependen del factor humano para ser útiles. Por ejemplo, los controles de acceso, que son métodos para controlar quién puede acceder a los sistemas y los datos. Piense en contraseñas y permisos de usuario.
Respuestas a incidentes. Pasos para lidiar con violaciones de seguridad o ataques como investigar y abordar incidentes. Mantenimiento. Actualizaciones y controles regulares para mantener los sistemas seguros y funcionando sin problemas. Protección de medios. Salvaguardar los dispositivos de almacenamiento de datos contra accesos no autorizados o daños. Protección física y ambiental. Medidas como cerraduras, vigilancia y extinción de incendios para proteger los activos físicos. Concientización y capacitación. Educar a los empleados sobre prácticas y políticas de seguridad. Gestión de la configuración. Garantizar que los sistemas estén configurados de forma segura y realizar un seguimiento de los cambios. Cada uno de estos controles ayuda a mantener una postura de seguridad sólida. Los controles físicos se refieren a medidas de seguridad diseñadas para proteger la infraestructura física y el entorno de una organización contra accesos, daños o interferencias no autorizados. En otras palabras, los controles físicos se refieren a cosas que se pueden tocar, no a políticas o a software de la empresa. Estos controles son esenciales para garantizar que los aspectos físicos de la seguridad estén cubiertos, complementando los controles técnicos y operativos. Ejemplos: cerraduras y llaves, básicas pero esenciales para asegurar puertas, gabinetes y otras barreras físicas. Tarjetas de acceso y credenciales. Brindan acceso controlado a edificios y áreas seguras, lo que garantiza que solo el personal autorizado pueda ingresar. Cámaras de vigilancia. Monitorean y registran las actividades dentro y alrededor de las instalaciones para disuadir y detectar accesos no autorizados. Guardias de seguridad. Presencia humana para monitorear, patrullar y responder ante incidentes de seguridad. Alarmas. Detectan y alertan sobre el acceso no autorizado o las infracciones en los perímetros de seguridad. Cercas y portones. Establecen límites físicos para restringir el acceso a ciertas áreas. Sistemas de extinción de incendios. Protegen los activos y las personas de los daños relacionados con el fuego. En resumen, las diferentes categorías de controles de seguridad son fundamentales para una estrategia integral de protección. Los controles técnicos proveen seguridad a través de tecnología para proteger sistemas y datos. Los controles administrativos incluyen políticas, procedimientos y evaluaciones de riesgo para gestionar la estrategia de seguridad. Los controles operativos son procedimientos diarios y prácticas para implementar y mantener la seguridad. Finalmente, los controles físicos protegen la infraestructura física, como los edificios, contra amenazas de tipo físico también. Cada uno de estos controles cubren un aspecto diferente pero complementario de la seguridad, garantizando una defensa robusta y bien equilibrada.